Y estamos ahora en este primer programa de A la tarde por el mundo con Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, que tiene una participación pública notable en este último tiempo y que en realidad ha sacudido un poco la monotonía de las intervenciones en los distintos medios. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Y mucho éxito en tu programa, en esa radio tan especial, tan cara para nosotros, para mi generación. Así es, bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar suavemente, digamos. ¿Alberto Fernández chocó la calecita? Mira, creo que se van terminando los tiempos lógicos que todo proceso político en medio de una supercrisis va andando. Primero le dijimos al presidente hace algunos meses atrás, mire, presidente, descanse. Se lo dijimos cuando viajó a Neuquén, pues te acordarás, un día sí, primaveral. El gobernador, si bien los patagónicos tienen otro termostato, viste, que nosotros, estaba en remerita, en un chalequito menor, y el presidente estaba todo emponchado. Digo, presidente, no hace falta que se tome un avión, suba a 10.000 metros de altura para estar unas horas en una provincia, llámelo al gobernador y hable, escúcheme, evite esos viajes innecesarios y descanse. Porque uno ya lo veía que estaba un poco atolondrado en la toma de decisiones. Después vino la declaración de Alfonsín, de Ricardo, que dijo que este era un plan económico radical, entonces nos juntamos los equipos del peronismo en términos económicos y hicimos un plan, decimos, bueno, tratemos de evitar que otra vez los radicales digan esto porque el mercado se asusta. Si este es un plan económico radical, los trabajadores y los empresarios, que eso es el mercado, no la City, ese es el mercado, la única definición de mercado válida, donde se transan los bienes y servicios entre los oferentes y los demandantes. Se ponen nerviosos, porque si esto es una economía radical ya saben cómo termina. Bueno, ahora ya pasaron 60 días de que le entregamos el plan, y uno le dice, mire, el tiempo se va terminando. Si Alberto Fernández la próxima semana no cambia, decididamente fracasa. Vos sí. Queda un tiempo. Porque vos sabés que en realidad estaba leyendo hoy el artículo que publicó Gustavo Vélez y luego esta orden que le dio a Martín Guzmán de no moverse de la oferta anterior, de ingresar en la órbita de la negociación con el Fondo Monetario. Y de hecho, uno de los mandatos y de los objetivos que se había planteado inicialmente Alberto Fernández había sido resolver antes que nada el tema de la renegociación de la deuda. ¿Dónde nos deja preparados este cambio de rumbo o esta decisión que ha tomado el presidente? Mira, si esto se termina confirmando, de que efectivamente es así, primero, habría una catalización del proceso iniciado hace 3 años con la asunción de Trump, de destruir y cambiar, poder cambiar o poder destruir los organismos multilaterales que expresaban la globalización, especialmente la OMC y el Fondo Monetario. La OMC, está claro, ya perdió razón de ser en tanto y en cuanto los órganos de resolución de las controversias entre los países no cubrieron los tribunales correspondientes y por lo tanto no tiene mayor razón de ser más que mantener alguna burocracia o pensando que van a volver. Son como esas viejas coronas que se mantenían pensando que venía otra vez la monarquía, y bueno, vos sos historiador y sabés que entre que se decide terminar y termina, a veces pasa un tiempo. Efectivamente. En el caso del Fondo Monetario Internacional, el tema financiero era más complejo, y lo iban haciendo de a pasos. Está claro que la propia autoridad hoy del Fondo Monetario no expresa las finanzas internacionales. Eso está claro. Sí. Está bien, siempre era un europeo, pero de los países, con todo respeto, de los países centrales de Europa,
centrales en términos de poderío económico, y el segundo del fondo históricamente fue norteamericano. Bueno, ahora esta historia está compleja. El Fondo Monetario es la expresión del sistema financiero internacional. Si vos no arreglás con el sistema financiero internacional, te va a ser difícil arreglar con el fondo, porque la causalidad va de lo privado a lo público, sí, considerando el fondo como lo público, si bien obviamente es multilateral y hay mucho público ahí, digamos, ¿no? Uh-huh. Son distintos públicos, porque para eso tiene un estatuto muy particular. Pero en términos de privado-público, el Fondo Monetario expresaría lo público, pero para ordenar lo privado, no lo público con sus propias lógicas desde lo público. Bueno, es un gerenciador de oportunidades para los bancos también, ¿no? Bueno, por eso te estoy diciendo que la causalidad va de lo privado. Efectivamente. Precisamente la llegada del Fondo Monetario con la señora Lagarde fue un mes antes de la crisis, unas semanas antes. Vino un fin de semana, tocó y se fue. Se sacó una foto con el que era en aquel momento el ministro de Economía, Duhovne, con la camiseta de River, que ese fue como una gracia para Macri, digamos, ¿no? ¿Ves? Recibía la del fondo, me saqué una foto con mi camiseta, de Duhovne de River, y bueno, una chance entre ellos que se deben haber reído ellos. Nosotros vimos una foto absolutamente inusual de la directora del fondo en una visita que no se entendía, porque cada vez que llegaba el fondo a la Argentina era todo un acontecimiento. Ni te imaginas cuando llegaba el número 1 del fondo. Entonces, que hubiese llegado un fin de semana, se sacaba un por de fondo y se fue la señal que ya habíamos previsto de que esto andaba muy mal. Estamos hablando que en abril del 18, finalmente el fondo recibe la carta del ministro de Economía para decirle necesitamos ayuda. ¿Por qué había llegado un mes antes? Para decirle, miren muchachos, me parece que ustedes necesitan ayuda. Entró el fondo y salieron los inversores privados. Sí. Ese es el rol del fondo, es el prestamista de última instancia. Entonces pensar que vas a poder arreglar, que inexorablemente vas a tener que arreglar. Yo te digo que no tienen idea lo que implicaría un default con el fondo. O sea, Rodríguez Sá, en el 2001, cuando dice no vamos a pagar los intereses de la deuda ni el principal, se refería a las acreencias privadas. Específicamente dijo ese día en el Congreso, con los organismos multilaterales de crédito, entre los cuales está el fondo, le vamos a seguir honrando. O sea, entrar en default con el fondo, vos te quedás sin roaming telefónico. Para decirte una cosa, menor, está bien que vos dices, Moreno, ¿cómo no voy a poder hablar? Y no vas a poder hablar. O sea, vas a poder hablar en la Argentina, y no sé, pero en el límite, obviamente que esto va a pasar mucho tiempo hasta que acontezca, pero en el límite te quedás sin internet, porque no podés tener, si vos le debes al fondo, como ya es deuda a países, y las sanciones están aprobadas por todos los miembros del Fondo Monetario, del cual la Argentina es miembro. Uh-huh. O sea, a partir de que la fusiladora, con Previch a la cabeza, metió a Argentina en el fondo, nunca más nos fuimos. Claro. Por lo tanto, las sanciones del Fondo Monetario a sus países miembros por los créditos no pagados están aprobados por la Argentina. Uh-huh. Y simplemente hay que leer las sanciones. Obviamente, esto son meses, quizás hasta más de un año, pagado el default para que te sancionen. Pero te quiero decir, esto expresa una situación extremadamente grave. Y no hay posibilidad de acordar con el fondo si no arreglas con el sector privado. Claro, y hay otro tema. No entender la lógica del sistema financiero internacional. Ahora, sí, Trump se ha planteado redefinir el fondo. Bueno, este fondo se va terminando, evidentemente más rápido de lo que uno evaluaba en términos de construcción de las nuevas instituciones financieras que expresen el nuevo orden internacional, y aparecerá el sucesor. Pero
la deuda va a estar ahí. Claro, y ahí hay otro tema que vos viniste planteando también, que es el hecho de que si no se resuelve el tema de la renegociación del endeudamiento y caemos en un default, las exportaciones argentinas, sobre todo el crédito que podrían tomar las empresas, se vería cercenados, ¿no? Pero claro, vos necesitas no entrar en default, no porque te vayan a prestar plata al sector público, para que al menos tenga capacidad de endeudamiento el sector privado. Uh-huh. Yo creo, si esto se confirma, que bueno, siguen sin comprender cómo funciona el mundo. Pero bueno, a mí me da la sensación que ya es un hecho político, no técnico. La distancia para acordar con los acreedores internacionales es bien menor. Me da la sensación de ese viejo lenguaje que utilizábamos hace muchos años atrás, donde cuando un papa mencionaba a la Argentina y todos nos sentíamos sorprendidos, no estoy hablando de Francisco, antes. Sí, sí. Cuando otro papa que no fuera argentino hablaba de argentino, a uno se sorprendía, pues, ¿qué hace el papa hablando de Argentina? Y uno decía, del Vaticano viene lo que al Vaticano fue. ¿Está bien? Entonces uno sabía que algún cardenal, los obispos se habían puesto de acuerdo y dice, che, por favor, su santidad, necesitamos que dé este mensaje. Me parece que algo de eso hay con los acreedores privados. En términos técnicos esto es solucionable, en términos políticos ya esto excede. A mí una cosa que me preocupa, vos ya viniste anticipando lo que iba a pasar con el caso Vicentín y no sé qué final le ves a eso, y después ahí acercaste un plan económico elaborado por economistas del justicialismo y no tuviste respuesta. Veo el gobierno con esta posición de Vélez de confiar en el amigo americano y demás como para salir adelante, cuando sabemos cómo nos ha ido con el amigo americano desde los años 60 por lo menos en adelante, y además cómo esto puede condecirse con un gigantesco plan quinquenal que se está elaborando en el marco de la Secretaría de Energía con inversiones predominantemente chinas. ¿Cómo se puede arreglar esto que parece un juego que ha quedado absolutamente descascarado y donde los actores son totalmente contrapuestos y excluyentes prácticamente en cuanto a sus condicionamientos? Mira, yo con Vélez casi lo conozco marginalmente, creo que nunca tomé un café, pero está claro que no es el que puede ordenar la inserción internacional de Argentina, con todo respeto a Vélez. No, te digo, no lo conozco personalmente, por lo tanto no estoy opinando de él. Sí, sí. Pero institucionalmente no es. Digamos, pensar que porque vos tenés un amigo acá o allá, esto se ordena así, es no entender cómo funciona el mundo. No entender incluso cuál es la contradicción que hoy anida en el nuevo orden internacional, que no es más entre progresistas socialdemócratas y neoliberales. Es el mundo de la globalización que terminó, es el mundo del OMC, del Fondo Monetario, del Consenso de Washington. Eso se terminó. Y esto que estamos hablando de la Argentina está catalizando el proceso evidentemente. Ya Estados Unidos en enero del 19 puso en marcha una organización internacional para sus inversiones alén de sus fronteras, con financiamiento público, pero de inversiones privadas, donde claramente se van a utilizar esos fondos para aquellos países que acompañen su diseño geopolítico. Ellos ponen con su idioma para los amigos. Ese sería el reemplazo del Fondo Monetario. Obviamente distintas instituciones se armarían así en determinados países y después habría un colectivo que haría las veces de coordinador de eso. Eso sería como una especie de nuevo plan Marshall ayornado al siglo XXI. Bueno, lo que ellos dicen es el Fondo Monetario, si bien nosotros tenemos una voz muy potente,
hoy no expresa cabalmente los intereses norteamericanos. Construimos una agencia, le pusieron plata, mucha, en el 18, y en el 19 empezaron a prestarla a partir de evaluar proyectos. Esa la plata, ese es el fondo que financiaría el complejo industrial militar brasilero. Ajá. Y es un acuerdo casi personal entre Trump y Bolsonaro. Por eso cuando muchos decían que Bolsonaro se estaba debilitando, sobre todo la progresía argentina, hace algunas semanas atrás. Pero eso es no comprender el esquema político brasileño. Bueno, pero vos lo escuchaste. Y reiteradamente. Y aparte en el propio presidente. Está bien, decirle que no a una entrevista cuando asumía el presidente uruguayo, porque no sé qué historia. Bueno, el presidente tiene una cabeza muy especial. Cuando él dice tengo una cabeza europea, es esto. Y una incomprensión de lo que está pasando en el mundo pavorosa. Pero bueno, volviendo al tema, esa agencia es la que va a empezar a tomar protagonismo, y eso se resuelve institucionalmente en Estados Unidos, de acuerdo al ordenamiento que ellos definen para la región y para el mundo. Está claro que no es un amigo. No es que tomé un café y entonces me parece que ya tengo resuelto. Esas son tonterías. Bueno, pero el presidente tiene muchos amigos, parece, ¿no? Sí, a algunos también le dicen que no, que él dice que son mi amigo, después como el jefe de gobierno le dice que no, yo no soy amigo tuyo. Pero bueno, me da la impresión que eso no se resuelve así. Uh-huh. Y yo desearía que la mejor solución para esto es que pongan bajo un paraguas protector esta negociación, que no se activen los juicios por default en Estados Unidos, y que podamos ganar tiempo esperando que se alineen los planetas políticos en Argentina. Me parece que es esto lo que está aconteciendo. Te hago 3 cortitas finales, así para ir cerrando. ¿Cómo pensás que se resuelve el caso Vicentín? Creo que ya está. Me parece que en la medida que se retiró el decreto, dejó de tener legal, digamos, se dio de baja el decreto y se volvió antes, digamos, a la situación ese decreto de intervención y apropiación. Esto va a seguir en la causa por el concurso de acreedores. Me parece que ahí es donde se va a resolver. Me parece que ahí van a encontrar alguna propuesta. El juez querrá resolver el concurso, creo que los accionistas también, y en el marco de ese juzgado de encontrar una respuesta. Me parece que por ahí va a caminar la historia, como debería haber sido siempre. Exactamente, y a eso iba por el tema del costo político, porque aparece en el horizonte otro tema que amenaza ser un nuevo Vicentín, que es la reforma de la justicia, ¿no? Y sobre todo llama mucho la atención que en un contexto como este, con tantas expectativas de la sociedad, tanta inquietud, imprevisibilidad, el presidente ordene que se suspenda el anuncio de esas 60 medidas económicas que comentaba que tenía en su despacho, y que haya privilegiado el tema de la reforma de la justicia en un momento donde no se lo ve con la fortaleza como para afrontar un cambio de estas características. Mira, sobre las 60 medidas, si no hay un esquema macroeconómico ordenado, es imposible. Así es. Serán medidas aisladas, como ese plan que me estás diciendo vos de la Secretaría de Energía. Yo lo vi, eso es una sumatoria de buenos deseos. Uh-huh. Esto casi son trabajos universitarios. ¿Está bien? No falta de respeto. ¿Está bien? Papers. Para no faltar de respeto. Son trabajos universitarios para decir, bueno, ni siquiera de las últimas materias de la facultad, pero no quiero faltar de respeto. Digo, no tienen anclaje en la realidad. No tienen anclaje en la realidad. Esto es una tontería. Son como viste que hablaban de las 100 millones de madres porcinas, sí, en un plan. Bueno, se equivocaron los ceros, no eran 100 millones, son 10 millones, y es despacito, muy, muy despacio.
son cosas que se dicen en la desesperación, ¿está bien? Ujú. Y así que si no hay un ordenamiento macroeconómico, eso no tiene ninguna solución, esas 60 medidas, no hay ninguna posibilidad, todas, te diría casi tonterías. Y tengo... Sobre el tema de la reforma Sí. judicial, yo estoy de acuerdo, creo que hay que hacer una reforma judicial, y el primer debate central que tendría que dar la Argentina es si es obligatorio que los jueces sean solamente abogados. Ujú. Porque yo tengo la sensación que es muy extraño que una profesión se haya apoderado de un poder de la nación. Que cada vez estamos viendo, digamos, nosotros que venimos de variadas dictaduras, como que los jueces siempre, viste, claro, los jueces en una dictadura, ¿qué opinaban sobre la falta, viste, de tránsito? Entonces, bueno, tenemos una visión relativa del rol de los jueces cuando venían las dictaduras. Ahora, después de 40 años de democracia, está claro que es un poder de la nación, y que obviamente son el Estado, parte del Estado argentino. Entonces ahí viene una pregunta clave, es, ¿de dónde salió eso? Que los jueces solamente pueden ser abogados. Obviamente, para participar en un juicio como abogado defensor, como abogado que acusa, esto es fiscal o defensor, tenés que ser abogado. Ahora, ¿por qué dicen que los jueces, si un tribunal lo puede integrar un ciudadano para determinar si es inocente o culpable, ¿por qué un juez tiene que ser únicamente abogado? Bueno, me parece que ese es un debate profundo. Creo que habría que iniciar la carrera de juez. Ajá. Todo aquel que tenga vocación de impartir justicia se anota en una carrera profesional que es la carrera de juez, como la carrera de economista, de dentista, de historiador. O como las relaciones exteriores, por ejemplo. Es claro, cuyo curricular hay que definirlo, seguramente tendrá muchísimas materias vinculadas al derecho, durará los años que tiene que durar. Obviamente los abogados se le dará por cursada muchas de esas materias, o tendrá que ver. Y si son los más preparados, se sacarán los mejores promedios. Entonces, a los mejores promedios de las carreras, ya tenés las ternas para ocupar de acuerdo a la voluntad, la aptitud, las ganas, que oportunamente el presidente, el Poder Ejecutivo, eleva al Senado para que el Senado designe. Hoy las ternas no se saben muy bien cómo se arman. Después hay concursos de antecedentes, pues está muy bien. Pero mirá, las ternas se van armando con los mejores promedios. Si los abogados dicen que son los más preparados para ser jueces, sacarán los mejores promedios. Pero no sea cuestión que nos empezamos a sorprender. Y vos pensás, habría pero que definir. sobre esto, vos pensás que nuevamente, que los jueces en el futuro deberían ser designados por un acuerdo entre gallos y medianoche por una pequeña minoría, o que deberían estar sometidos al sufragio o alguna forma de participación popular? No, eso también me parece, eso es absolutamente atípico. Vos tenés dos poderes que son electos por el pueblo sobre tres, me parece. Yo por eso digo la carrera de juez. Ajá, perfecto. La carrera de juez, no. La carrera de juez. ¿Usted qué quiere ser, joven, a los 18 años? Quiero ser juez. Bueno, anótese en la carrera. Perfecto. Y en esa carrera de juez, formás jueces. Ujú. Después tendrás el juez comercial, el juez... Y los mejores promedios se van ordenando en las ternas. Obviamente después tendrán los concursos de antecedentes y oposición entre ellos, del cual estamos hablando ahora, y la aprobación del Senado. Pero yo creo que es necesaria una carrera de juez para que no sea un monopolio de una carrera, claro, en este caso de los abogados. Perfecto. Que no está escrito en ningún lado que una profesión se tiene que hacer cargo de un poder de la nación. No pasa, primero, esto no es común en el mundo, no es que en todos los países. Hoy sigue habiendo jueces de paz que imparten justicia y que no son abogados. Entonces, me parece que hay que revisar esto. Y ahí empezamos una reforma importante de la justicia. Va a llevar tiempo. Pero me parece que esta es la justicia, este es el elemento central de la reforma. No si voy a tener 12, 23 o 46 juzgados federales, la verdad, o si la Corte va a tener 6 o 7. Sí, o las salas y demás.
Claro, quizá dentro de 15 años nos llevemos la sorpresa que en la Corte hay muy pocos abogados, porque no son los que están más preparados para impartir justicia. ¿Quién es el que dijo que los abogados son los más preparados para impartir justicia? Correcto. ¿Quiénes son? Digamos, en la selección natural parecería ser que nosotros hemos decidido que solamente una profesión es la que puede ocupar ese lugar. Y esto no es cierto. El título habilitante de abogado, defensor o acusador es ser abogado. El título habilitante para ejercer de juez es la carrera de juez. Entonces, de la misma manera que vos tenés un título habilitante para ejercer como historiador, o dentista, o médico, bueno, en el caso tuyo no sé si hay colegio de historiadores. No hay. En el caso mío, en el caso mío, yo podría ser socio de uno de los colegios, pero no lo soy, porque en general... Gracias a Dios no lo hay en mi profesión. Bueno, muy bien. En este caso, habría, para ejercer como juez, tener el título habilitante que no es el de abogado. Y después aprobar un concurso y... No, es que se haya aprobado la carrera de juez. Y entonces, después habría que definir, durante el periodo de transición, si es con secundaria completa, o un terciario, o los ciclos básicos de determinadas profesiones, en fin. Y a su vez hay que definir la curricular, seguramente serán más de 50 materias, ¿no? Entiendo. Todos los derechos que necesiten, más las filosofías, las historias, las teologías, etcétera, etcétera. O sea, el juez tiene que tener una formación, economía, tiene que tener una formación, y bueno, pero es una carrera muy difícil. ¿Y sí? Para impartir justicia no, tiene que ser una carrera muy difícil. Pero una formación mucho más amplia que solo el derecho. Vos me estás poniendo, pero escúchame, es un juez, no es un físico nuclear. No, es más que un físico nuclear. Claro. Es más, bueno, y ahí te podés llevar una sorpresa de que, por ejemplo, algunos que tienen 3, 4 años de físico, las materias de derecho las aprueba, y por ahí es mucho más inteligente, le nació la vocación, y vos tenés un físico nuclear, un ingeniero químico, un matemático que decidió ser juez. Bueno, tengo dos... aprueba la carrera de juez, sus 4 o 5 años de estudio, lo sé, lo que defina la curricular. Exacto. Y bueno, tengo dos últimos... Alguno dirá, pero por ahí si no domina la técnica, y bueno, podés tener un perito como lo tenés hoy, ¿no? Claro, entiendo. Bien, ese debate es un debate profundo, y la construcción de la nueva Argentina, que es lo que tenemos que debatir los peronistas. Como siempre nos pasa, a veces agarramos lo urgente en vez de lo importante y no estamos en debates estériles innecesarios. Que hay que reformar la justicia, los propios jueces y la Corte Suprema, te lo dicen. No hay duda de eso. El tema es cómo y para qué. Bueno, y la señores, hagamos la carrera de juez. Y la oportunidad, si es el momento adecuado en este contexto, o si hay que privilegiar otras áreas, otros aspectos fundamentales a la salida de esta cuarentena que se está volviendo extensa, ¿no? Te quería hacer 2 preguntas breves más. Una que me transmiten aquí algunos oyentes, que es que si este tipo de negociación a donde nos está llevando no terminaría en un canje de deuda por territorio o por producción. No, eso no. Eso no tiene ninguna posibilidad de legalidad. Cuando vos tenías las empresas públicas, estatales, no públicas de oferta pública, sino estatales, bueno, podías, porque vendías patrimonio y los bonos que estaban dando vuelta por ahí servían para comprarlas, que eso pasó en los 90. Con eso pagaron Entel, Aerolíneas, YPF, etcétera, etcétera. Pero ahora no tenías las empresas, ¿qué le vas a vender a la aerolínea? Bueno, pero muchos de los préstamos que se tomaron dando como garantía recursos naturales y demás. No, eso no. Yo lo leí, legalmente no coincido. ¿No coincidís con eso? No hay ninguna posibilidad de eso, porque los recursos... esto no es la ley de enfikersi, digamos, legalmente, claro, legalmente no. Ya después es que pueden decir que esto, que aquello, pero legalmente no, eso no habría ninguna posibilidad. ¿Cuál sería el instrumento jurídico a través del cual pasó eso? ¿Cuál sería la potestad de un presidente para generar
como un colateral vaca muerta, como si, pero aparte, ¿para qué quieren vaca muerta? Si hoy quedó claro lo que pasa, ¿no? Ya lo veníamos diciendo hace años, con vos lo discutimos muchas veces, 2 años atrás, sí. o 3. Sí, claro, bueno, era obvio, por esto lo discutí con Galucho. El problema acá es que Galucho se equivocó, porque en aquel momento vaca muerta solo era rentable con un barril de $100. Y yo le decía a Galucho, mirá que se cae el precio del barril, no se va a tener. Bueno, mirá cómo termina. Pero esto fue en la mesa que se discutió. Acá el error, el equivocado en el plan de negocio es Galucho. Le dicen el mago porque en 3 años pasó de ser empleado a dueño de una petrolera. Está bien, pero por eso le dicen el mago. ¿Está bien? Nada más que por eso. Claro, vos no conocés a nadie que en 3 años se ha pasado de ser empleado a dueño, ¿no? De una petrolera. ¿Conoces a de una petrolera no, pero conozco carreras meteóricas en la Argentina. Sí, pero de una petrolera. No, de una petrolera no. Escúchame, lo trajeron de Londres siendo empleado de una petrolera, ya gerente de proyectos especiales, una cosa muy menor en una empresa multinacional. Él trabajaba en Londres, acá fue presidente y gerente general de YPF y en 3 años petrolero. Pero eso sí, pero por eso le dicen el mago. Nada más que por eso, Nada más porque tiene las manos más rápido que la vista. Che, y la última, Guillermo, acá mucha gente que no es peronista y además viendo que estás interviniendo públicamente de manera constante y no solo hablando de temas de economía, de alguna manera se pregunta cuál es el futuro de Guillermo Moreno, qué proyecto tiene, si realmente va a cobrar un protagonismo, porque en realidad lo que se ha visto y sobre todo a consecuencia de lo que han sido los resultados económicos de las últimas gestiones, es que esa figura que han tratado de demonizar de Guillermo Moreno ha cambiado y para muchos sos algo así como el paladín o el defensor de los intereses del conjunto de la sociedad. ¿Cuál es el futuro en términos de perspectiva política que te planteas? Mira, lamentablemente el año pasado las PASO de nuestro partido no fueron competitivas. Uh-huh. El presidente del partido y su apoderado, de caso Gioja y Lando, hicieron un reglamento electoral donde para vos presentar una opción en esa PASO tenías que conseguir los avales de tal manera que la mitad de los avales eran peronistas y la otra mitad eran de partidos del frente que se conformó, o sea, Partido Comunista, Nuevo Encuentro, Partido Solidario, todos esos partidos que uno no sabe ni dónde viven los afiliados. Así es. Son sellos con muy poquitos afiliados, pero bueno, se conocen entre ellos. Uh-huh. Con lo cual ese reglamento electoral impidió que emergieran otras formas. O sea, la pretendida unidad fue unidad porque no permitieron que otras listas se presentaran. Entonces, esto es una unidad trucha. De hecho, nadie puede pensar que Alberto Fernández hoy conduce el movimiento peronista. No conduce a Banco Nuevo, no conduce a Moyano, no conduce a Schiaretti, no conduce a Rodríguez A, no conduce a Cristina, no. Entonces, tenemos un presidente que puede ser institucionalmente el jefe de lo que él mismo define como gobierno de coalición, pero el peronismo se mantiene acéfalo porque sigue en ebullición. En ese marco hay 2 decisiones, o una interna en el Partido Justicialista para resolver los liderazgos, y eso implica debilitar el presidente porque él va a tener sus posiciones dentro del partido, y ganarle la interna al presidente, al margen de que se pueda o no se pueda, es muy delicado institucionalmente. Uh-huh. El último presidente que perdió una interna en su partido, que fue de la Rúa, la perdió en octubre con Terrania, en diciembre se tuvo que ir. Entonces, me parece que eso no es lógico, ni se puede plantear como alternativa política de construcción de una opción. Sí es lógico que dentro del movimiento peronista, y visto lo que pasó con el presidente del partido y su apoderado, es que emerjan otras opciones electorales dentro del movimiento peronista, que es lo que va a pasar. Y otra opción electoral es construir un partido, que es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un partido acá en la capital, aquí en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Entre Ríos, en el Chaco, en Santiago, en Córdoba, en Tucumán, en fin. Entonces, me han pedido los compañeros que encabecemos la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires a nivel nacional y armando un partido provincial y distrital,
discutiremos los consejos deliberantes, los diputados, los senadores de la provincia y los diputados nacionales, que son los que se plantean en la opción de medio término el año que viene. Bueno, esta es el diseño político. Finalmente, antes de esta opción electoral está lo que va a acontecer con la realidad en las próximas semanas. Yo soy muy optimista para el año que viene, pero antes de que salga el sol vamos a tener esto que estuvimos discutiendo. Por eso en algún momento te di la respuesta de, me parece que se tiene que ir alineando la política. Me parece que la política hoy está desordenada y está en discusión. ¿Cómo va a seguir esto? La política está viendo lo que vos dijiste de Alberto chocó, no chocó la calecita, y cómo seguimos. Y yo creo que si el presidente no cambia y fracasa, bueno, estamos en otra opción. Bueno, pero aquí hay un tema, por lo que vos decís del debilitamiento de la figura del presidente, que hay elecciones inminentes en el PJ, y de hecho, cuando la mesa chica del presidente, la mesa política, lo tiene a Massa, a Guado de Pedro, a Máximo Kirchner, a Santiago Cafiero y al mismo Alberto Fernández, y de hecho no se ve una presencia activa del peronismo. ¿Vos pensás que el peronismo va a seguir diluyendo su protagonismo con la conducción que emerja de estas elecciones? Vos estás hablando del partido. Sí, sí. El peronismo va a tener otras alternativas. Yo voy a hacer la vocación con nuestros compañeros es armar un partido aparte primario. Claro. Perfecto. Por eso el partido va a ser, por eso la herramienta electoral va a ser un partido dentro del movimiento peronista, pero obviamente no dentro del partido justicialista, porque ahí primero que no veo tan inminente esa elección interna, pero suponiendo que lo hubiese, es muy difícil ganarle al presidente, no porque no se le pueda ganar, al margen de eso también sería, pero ¿qué sentido tendría? Claro, ¿cuál es el costo político de eso? Claro, lo debilitar de una manera que se tiene que ir, lo mismo que le pasó a De la Rúa. Tal cual. Entonces, ¿qué dirigente político, cuando Terráneo enfrenta a De la Rúa en la interna de Capital de la UCR y le gana ese octubre del 2001, a los 2 meses se fue? ¿Sí? Antes, porque esa elección fue para fin de octubre y en mediados de diciembre ya no estaba. Entonces, eso no está en el ánimo de ningún dirigente. Ahora, tampoco puede ser que el presidente diga que es socialdemócrata, lo mismo que su ministro de Economía, que quiere una economía social de mercado, o haga las cosas que está haciendo y pensemos que el fracaso del presidente puede ser el fracaso del peronismo. Nadie desea que el peronismo fracase. Ahora, si no cambia, el presidente fracasa y él, bueno, es lo que la política también se dio cuenta y la tensión que estás teniendo ahora. Al interior de la política estás viendo esta situación. Cuando vos preguntás al presidente, chocó la calecita. Y bueno, ¿cuántos meses van de gobierno? Y era complicado, pero la opción estaba. Y si se hubiesen tenido los marcos correctos, no era necesario chocar la calecita. Pero bueno, el presidente todavía está a tiempo de cambiar. Si cambia, y en términos económicos y en términos de relaciones internacionales, asume la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista y la pone en práctica, él va a ser exitoso. Pero bueno, se le va acabando el tiempo. Una cosa era en junio, cuando le presentamos el plan, él lo puede hacer con los hombres que quiera, le dimos una orientación, pero bueno, evidentemente va de mal en peor. O imagínate que la primera pregunta tuya fue sobre el tema de la deuda externa, cuando todo el mundo daba por descontado que este instrumento de la deuda se arreglaba, y ahora empiezan a aparecer versiones de que directamente ni se va a dejar de negociar. Bueno, así es. Parte de nuestra entrevista estuvo destinada a ojo, que si ellos piensan que sin arreglar con el sector privado van a arreglar con el fondo, van a estar un poco equivocados, porque la causalidad es al revés, es del privado al fondo, no del fondo a los privados. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias, sin filtro como siempre, y bueno, te seguiremos molestando para, bueno, alumbrar un poco el futuro, y bueno, ojalá que el presidente dé un cambio de rumbo para bien de todos, ¿no? Todos queremos que le vaya bien a Alberto Fernández. Claro. Todos queremos que le vaya bien, lo que pasa que la única verdad es la realidad.
y entonces tampoco se puede tapar el sol con las manos. Hace 4 meses atrás le dijimos, mire, me parece que está cansado. Hace 2 meses atrás le dijimos, acá tiene un plan económico. Bueno, ahora le decimos, mire, presidente, o cambia o fracasa. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias.